Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos están bendecidos? Amén, amén. Vamos a orar para pasar directamente a la palabra. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, disponemos este tiempo para estar recibiendo tu palabra y que seamos edificados en ella, Señor. Disponemos nuestra mente y corazón para que sea sembrada tu palabra y podamos cosechar y disfrutar del fruto que tu palabra produce. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cómo están? Bien. El título del mensaje en esta tarde es El Faro. Y les recuerdo, me decían hace rato que les recordara que ustedes pueden accesar al bosquejo de lo que voy a compartir a través de la aplicación de la Biblia. Le pones a unas rayitas que dice más en tu teléfono, eventos, y ahí te va a aparecer Comunidad Nuevo Laredo y sale todo lo que voy a hablar yo ahorita aquí. Y todos los domingos es así. Lo puedes guardar porque mañana ya no está ahí en esa aplicación, ¿ok? Bueno, entonces hemos aprendido en los últimos meses que el conocimiento es luz y la ignorancia son tinieblas, figurativamente hablando. De ahí que las personas que permanecen en las tinieblas es a causa de la ignorancia. Entonces, la luz, es decir, el conocimiento, nos ayuda no solamente a salir de la ignorancia, sino también nos ayuda a no equivocar en el camino. El mensaje de hoy se titula El Faro, y todos sabemos lo que es un faro y la función que tiene un faro. Un faro es una torre alta que se pone en la costa o cerca de la costa. A mero arriba tiene un foco muy potente que emite una luz, y la misión de esa luz es servir de guía por las noches a todos los navegantes durante sus viajes. Entonces, la función principal de un faro, de la luz del faro, es guiar a los navegantes. Dice San Juan capítulo 1 verso 4, dice: en él, o sea en Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa palabra vida es una palabra griega que es la palabra zoe. Y esa palabra zoe se compone, es una palabra compuesta de dos. Número uno es sa, que quiere decir vida, viviente, y la segunda es suje, que es aliento, por implicación espíritu. Entonces, en él estaba la vida, quiere decir en él estaba el aliento de vida, es decir, el espíritu, y el aliento de vida o el espíritu era la luz de los hombres. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está hablando de la vida era la luz de los hombres, está hablando del Espíritu Santo. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no solo produce vida en nosotros, sino además nos da el conocimiento de Dios para vivir la vida de la manera correcta en todas las áreas. Una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo siempre va a decidir correctamente, como si lo supiera todo. Una persona que está guiada por el Espíritu Santo siempre va a decidir correctamente, como si todo lo sabe. ¿Por qué? Porque la omnisciencia, ¿qué es omnisciencia? Es saberlo todo. Dios es omnisciente, ¿ok? La omnisciencia de Dios está a nuestra disposición, por así decirlo, a través del Espíritu Santo. Cuando tú y yo tenemos comunión con el Espíritu Santo, podemos saberlo todo. Y todo es todo, incluso las intenciones de las personas, el Espíritu Santo las puede revelar para nosotros. Una de las cosas que también hace el Espíritu Santo en nosotros es que
Él se manifiesta de una manera que genera atracción a las personas que están alrededor de nosotros, o sea, una atracción hacia nosotros. Es decir, la unción del Espíritu Santo atrae a otras personas, las personas que están alrededor del ungido, por así decirlo, para que se cumpla el propósito de la unción. La unción tiene un propósito. La unción no es como para decir soy el ungido, tengo al Espíritu Santo. Todo tiene un propósito. Cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, tiene un propósito, ¿ok? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo o de la unción del Espíritu Santo? Dice Isaías 61:1, Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, el propósito de la presencia del Espíritu Santo sobre mí, o de la unción del Espíritu Santo sobre mí, es predicar la palabra, sanar, liberar, consolar, etcétera, etcétera. Si las personas que están alrededor de mí no me aceptan, no se sienten atraídos hacia mi persona, este trabajo va a ser muy difícil. Por eso el Espíritu Santo genera una atracción. Las personas que están llenas del Espíritu Santo son personas que otros queremos estar cerca de ellos, queremos aprender de ellos, estamos siguiendo sus consejos y hasta cierto punto seguimos su ejemplo. ¿Por qué? Porque no es él, estoy siguiendo al Espíritu que está en él. No sé si me estoy explicando. Entonces, no es que se genera una atracción hacia la persona física, sino el Espíritu Santo que está sobre esa persona genera que las personas se sientan atraídas por el Espíritu que tiene esa persona. Ojo, la palabra espíritu también se puede traducir como inspiración. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está siendo inspirada por Dios para vivir de la manera correcta. Cuando alguien se siente atraído, no es hacia la persona, sino a la inspiración de esa persona. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok, entonces vamos a primera de Juan 1:5. ¿Ya lo tienen ahí? Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Ahí les va. Dios es ¿qué? Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Luz, ¿qué es? Conocimiento. Tiniebla, ¿qué es? Ignorancia. Si decimos que tenemos comunión, ¿qué es comunión? Comunión es relación, una relación constante de todos los días, que estamos con él y que él está en nosotros y con nosotros. Si decimos que tenemos comunión con él, pero somos unos ignorantes de su palabra, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, o sea, si tenemos conocimiento, dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Escucha con atención esto. Sin conocimiento de la palabra de Dios no puede haber comunión con Dios. Otra vez, sin conocimiento de la palabra de Dios no puede haber comunión con Dios.
Muchos de nosotros hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo, experiencias con Dios. De repente estabas enfermo y Dios te sanó. Esa es una experiencia con Dios, pero no es comunión con Dios. Comunión con Dios es otra onda, ¿ok? De repente pasan a que se ore por ustedes y alguien se cae. Y esa es la reacción de su carne a la presencia de Dios, que es muy particular de cada quien. Hay unos que siempre se caen, hay unos que de repente una que otra vez se caen, hay otros que nunca se han caído, pero no quiere decir que Dios está con ellos o no está con ellos. Es la reacción de su carne a la presencia del Espíritu Santo, a la presencia de Dios. Pero eso no te da comunión con Él. Entonces, muchas de las veces nosotros recibimos algo de Dios y creemos que tenemos comunión con Él. ¿Por qué? Porque decimos, hay gente que dice, si yo anduviera mal, si Dios no estuviera conmigo, no me hubiera hecho el milagro. ¿Cuántos han pensado eso? No levantes la mano. ¿Cuántos han escuchado a alguien que dice eso? Si Dios no estuviera conmigo, si anduviera en pecado, Dios no me hubiera dado el negocio que tengo. La palabra de Dios dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Entonces, nuestro bienestar económico o de salud no son un indicador de la vida espiritual que tenemos. El hecho de que estés sano y te vaya bien no quiere decir que estás bien delante de Dios, porque Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Esto quiere decir que todos tenemos la misma oportunidad de prosperar y de cuidar nuestra salud. Todos. Pero unos somos flojones para trabajar y otros somos muy trabajadores. Unos somos muy fitness, cuidamos, contamos las calorías, y otros somos muy glotones. Nos importa un comino la caloría y me la aviento. Otros le suman ejercicio. Una ocasión un pastor amigo mío corrió como 5 kilómetros y decía, quemé 400 calorías. Yo le dije, no hombre, yo las voy a quemar más fácil. En vez de comerme la hamburguesa, me como media y ya quemé las 500 calorías y ni me cansé. Pero no funciona así, ¿verdad que no? Entonces, comunión con Dios es una cosa. Ser tocado por Dios, recibir un milagro de Dios es otra cosa, ¿ok? Hay personas que se acercan al deportista que les gusta cómo juega, al cantante que le gusta cómo canta, al actor que cómo actúa, y le piden una foto y le piden un autógrafo, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que él se haya acercado y te haya abrazado y te haya dado el autógrafo y la foto no quiere decir que lo conoces. Te encontraste con él, coincidiste con él, te acercaste, se acercó, te dio su autógrafo, etcétera, pero no sabes sus gustos, no sabes qué quiere, no sabes cómo es, no conoces su temperamento, su carácter, nada. Simplemente tuviste un encuentro con él. A muchos nos ha sucedido así. Nos hemos encontrado con Dios. En la enfermedad nos encontramos con Él y nos sanó. En el problema nos encontramos con Él y nos sacó adelante. En el problema de relaciones familiares nos encontramos con Él y restauró la familia. Pero no lo conocemos. No tenemos comunión con Él. Hasta ahí, hasta ese punto, no tenemos comunión con Él. ¿Por qué? Porque la comunión es cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios. En el verso 6 que leíamos dice que las personas que ignoran la palabra de Dios mienten cuando dicen que tienen comunión con Dios. Entonces, una de las maneras en que se confirma que el Espíritu Santo está sobre nosotros, que es la inspiración en nosotros a la hora de decidir, es la comunión unos con otros. Escucha con atención. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre buscará la unidad y la armonía de todos aquellos que están llenos de Él. Nadie, ninguno puede ser inspirado por el Espíritu Santo y maldecir a otra persona.
Decir, ay, estoy tan bendecido. Ay, ahí viene esta vieja, qué gorda me cae. No, porque el Espíritu Santo, leímos donde en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, cuando nosotros venimos a la luz, es decir, cuando obtenemos conocimiento de Dios y de su palabra, sale a la luz, escucha, la verdadera personalidad que tengo, la verdadera persona que soy, el verdadero estilo de vida que vivo. ¿Por qué? Porque vengo a la luz. Y yo oro para que cada vez que tú y yo leamos la palabra salga un pecadillo por ahí que no habíamos identificado. ¿A cuánto les gusta que los reprenda a alguien, que les llame la atención? A nadie nos gusta. ¿Cuántos dicen, ay, tengo ganas que alguien así públicamente me diga mis verdades? No, ¿verdad? Entonces, si no te gusta que te corrijan o ser corregido por otra persona, necesitas ir en lo secreto a la palabra de Dios para que Él te corrija. Pero es bien importante esto, que los pecados y los errores que Él revele a ti, hagas algo por superarlos, porque si no, siempre te los estará diciendo hasta que los superes. Y si no lo entiendes así, va a usar a alguien para que te lo recuerde. ¿A quién? A quien Dios quiera usar o a quien se deje usar. Va a entrar alguien y te va a decir, te va a reprender. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Señor nos habla y nos revela la condición de nuestro corazón. Pero cuando hacemos caso omiso a lo que Dios está hablando a nosotros, viene alguien con autoridad de parte de Dios o sin autoridad moral delante de nosotros y te puede reprender en público. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pedro de repente convivía con un grupo de personas que decían, es que no debes de comer esto? Y él decía, sí, eso no se come. Y de repente al otro día o en el mismo día se juntaba con los otros que decían, es que esto sí se puede comer. Y él decía, sí, sí se puede comer. Y luego viene Pablo y le dice, Pedro, tú eres un hipócrita, porque cuando estás con estos dices que no, y cuando estás con aquellos dices que sí. ¿Y sabes qué es lo que no te estás dando cuenta, Pedro? Que en tu hipocresía estás arrastrando a muchos. Entonces tuvo que venir alguien, porque Pedro ya no le hacía caso a Dios y al Espíritu Santo. Tuvo que venir alguien a reprenderlo en público. Yo no quiero que me reprendan en público. Entonces en lo secreto voy a la palabra de Dios, y la palabra de Dios saca a la luz mi verdadero estatus espiritual, mi verdadera condición. Entonces cada vez que leemos la palabra sale un pecadillo. Debe de salir uno, debe de salir un error, una situación en la que nos estamos equivocando cada vez que la leamos. ¿Por qué? Porque esa es una manifestación de Dios para con nosotros, que Dios nos quiere santificar. Por eso nos hace ver las cosas que no nos dábamos cuenta que estaban mal, nos hace ver, nos hace que nos demos cuenta. Mira, mi versículo favorito es San Juan 3:17. Muchos conocemos San Juan 3:16, pero el 17 para mí es mi versículo favorito, porque a veces nosotros somos muy fáciles de identificar el pecado en alguien y señalarlo. Decimos, no hombre, este anda así, así, vive así, vive así. Pero el de nosotros, ¿y a nosotros quién nos señala? Debe de ser el Espíritu Santo. Incluso a veces condenamos a las demás personas, cuando nosotros mismos en lo que condenamos estamos siendo condenados. Dice San Juan 3:17, dice, porque no ha enviado Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces,
cuando la palabra de Dios se manifiesta, acuérdate que dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿ok? En él estaba el Espíritu Santo, en Jesús. Y entonces dice, porque no ha enviado Dios a su Hijo, en quien está, ¿quién? El Espíritu Santo, a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando tú y yo estamos bajo el Espíritu Santo y llegásemos a identificar errores, pecados en otras personas, recuerda, no es para condenarlos, es para ayudarlos a que sean salvos. No es para echarnos en la cara los errores. Ay, sí, pues yo leí acá y tú también eres esto y la Biblia dice que esto. Tranquilos, no se trata de eso. Se trata de salvación. Verso 18. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuántos han escuchado o pensado? Mira, a mí ya no me diga nada, yo voy a vivir la vida a mi manera y cuando me muera que Dios me juzgue. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Qué dice la Biblia? No te tienes que esperar a morir. Si no crees en Jesucristo, ya has sido condenado. O sea, juzgado, encontrado culpable y condenado. ¿Quién? Todo aquel que no cree en Jesucristo. ¿Vamos bien? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo es por ignorante. Aquí dice, aborrece el conocimiento, la luz, y no viene a la luz para que sus obras, al conocimiento, para que sus obras sean reprendidas. Dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, si leemos primera de Juan 1:6 y San Juan 3:21, así uno tras otro, paralelamente, dice Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas el que practica la verdad, Juan 3:21, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva siempre a tener comunión con Dios y a producir buenas obras. Y cuando estamos produciendo buenas obras, venimos a Él, a su conocimiento, y el conocimiento de Dios hace que las personas se den cuenta que mis obras están hechas en Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí me está siguiendo? Ok, entonces Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿para que qué? ¿Para que qué? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre tu conocimiento, el conocimiento que tienes de Dios, de su palabra, delante de los hombres. ¿Cómo alumbra el conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios delante de los hombres? ¿Cómo los alumbra? Por tus buenas obras. ¿Por qué? No por tu buen rollo, no porque sabes mucha Biblia, sino por tus buenas obras. Porque muchas de las veces nosotros compartimos la palabra de Dios y la gente no es alumbrada por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que la está compartiendo no tiene buenas obras. Entonces necesito ¿qué? Conocimiento de la palabra de Dios y buenas obras. ¿Vamos bien? La luz de Dios, fíjate, voy a hablar de la luz de Dios y nuestra luz, ¿ok? Porque ahorita leímos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y luego Dios dice, ustedes son la luz
del mundo, ¿ok? Entonces, Dios es luz y Él alumbra. Nosotros somos luz y alumbramos, ¿ok? Entonces, escucha con atención. La luz de Dios alumbra nuestra mente y corazón a través del Espíritu Santo, trayendo conocimiento de Dios a nuestras vidas. Eso es lo que hace la luz de Dios. Yo conozco a Dios a través del Espíritu Santo cuando conozco las Escrituras, ¿ok? Ya estoy ahí. Y luego yo como lumbrera, mi luz, es decir, nuestra luz, es decir, nuestras obras atraen convencimiento, producen convencimiento en las vidas de las personas que nos observan, porque nuestras buenas obras los están alumbrando, ¿ok? El conocimiento de la palabra de Dios es la luz de Dios que produce en mí y en ti, que a través del Espíritu Santo nuestra vida sea alumbrada. Pero cuando ya el Espíritu Santo nos alumbró a nosotros, nosotros alumbramos a las personas a través de las buenas obras, ¿ok? Nuestras buenas obras producen convencimiento. O sea, las personas creen lo que tú les compartes de Dios porque están viendo en ti un fruto de Dios. Y entonces muchas veces o algunas veces dicen: ¿sabes qué? Ni te entiendo nada. Nomás porque te estoy viendo cómo estás, quiero ir contigo a la iglesia. No te entendí que Dios, que Cristo, que el único Dios y el único mediador, todo eso no te entendí. Pero como estoy viendo que tu familia está bien, o fue restaurada, tu matrimonio, tus finanzas, tus hijos, tu salud, como estoy viendo, entonces me convenzo. Porque cuando yo estoy siendo restaurado por la luz de Dios en mí, cuando yo estoy siendo restaurado, produzco buenas obras. Y mis buenas obras hacen que la gente vea el bien que Dios me ha hecho. No sé si me estoy explicando. Ojo, Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Número uno, yo no puedo tener comunión con él si no tengo conocimiento. Pero de repente hay personas que traen mucha Biblia de memoria. ¿Cuántos conocen a alguien así? Hay gente con una memoria impresionante que te da versículos por todos lados. Pero no necesariamente memorizar la Biblia es conocer a Dios. Porque dice, el que dice yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, la pregunta es: ¿por qué las personas no creen cuando les hablamos de Dios? Cuando les anunciamos el evangelio, cuando les predicamos, ya sea en una plática, en el café, donde sea, cuando les empiezas a compartir de Dios, ¿por qué no creen? ¿Por qué no lo aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es? El diablo. Ok, ha sido lanzado fuera, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿A quién? ¿A quién? Al diablo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, número 1, y de la palabra de testimonio, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ojo, y ellos le han vencido. ¿Cómo podemos vencer al diablo en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos quitar la opresión que el diablo está generando a una familia, a un hombre, a una persona?
¿Cómo? Número 1, con la sangre del cordero. Eso es fácil porque ya fue derramada. Número 2, la palabra de testimonio de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? Entonces, tú y yo podemos compartir el evangelio de la salvación, podemos compartir principios bíblicos que pueden ayudar a que una persona restaure su vida, su matrimonio, sea libre de adicciones, sea sano de enfermedad, etcétera, etcétera. Se lo compartes. Ahí está la solución para tu vida. Pero esa persona, si no mira un testimonio en ti, no lo va a aceptar. Satanás lo seguirá teniendo oprimido. ¿Por qué? Porque se requiere dos cosas juntas: la sangre del cordero que ya fue derramada y la palabra de testimonio de los que predican. Es decir, nosotros decimos Jesucristo salva y yo soy un testimonio que Jesucristo salva. Pero si a los que yo les digo eso dicen, ¿salva de qué? ¿De qué te salvó? ¿Sigues igual de amargado? ¿Sigues igual de tranza? ¿Sigues igual de ofensible? ¿A alguien algo y de volada te ofendes? ¿Sigues igual de mal carácter? Entonces, imagínate un matrimonio cristiano a punto de divorcio. Escucha, un matrimonio de cristianos a punto de divorcio, queriendo aconsejar a un matrimonio de no cristianos a punto de divorcio. Entonces, el matrimonio cristiano que tiene conocimiento de la palabra de Dios, si lo aplica, no estaría a punto de divorcio. ¿Sí? Pero a veces decimos, ok, no me mires a mí, mira a Dios, porque yo soy hombre y te fallo. El apóstol Pablo dijo, hey, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Con esa convicción de que no de que él estaba perfectamente bien, sino de que lo buscaba todos los días. Por eso decía, imítenme en la búsqueda. Entonces, con esa convicción que el apóstol Pablo tenía, es la que debemos de vivir nosotros. Pero esa convicción te la da solamente el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando empiezas a experimentar los resultados o las promesas de la palabra de Dios en tu vida. Entonces, cuando el matrimonio cristiano a punto de divorcio se encuentra con sus amigos no cristianos a punto de divorcio y les dice, no hombre, miren, cálmense, Dios restaura, y van a decir, pues que te restaure a ti. Es que Dios puede restaurar y hacer milagros, pues que te los haga a ti. A lo mejor no te lo dicen, hay unos que sí te lo dicen. Es que Dios puede transformar la vida de tu hijo y quitarle, pues que vaya transformando la de los tuyos. Hay quienes sí te lo pueden decir. Entonces, ese mal testimonio que nosotros podemos tener no permite que la sangre del cordero quite la opresión en esas personas. Es decir, la opresión que el diablo está generando sobre tu familia alrededor, si ya Cristo murió, resucitó, si su sangre fue derramada y todavía está ahí, y tú tienes el conocimiento de esto, es porque no has sido un testimonio para ellos. ¿Por qué no eres un testimonio o no somos un testimonio para la vida de otras personas? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Sabes por qué? Porque no estamos decididos o dispuestos a hacer el 3. Número 1, y ellos han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Y 3, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No estamos dispuestos a menospreciar nuestra vida hasta la muerte. ¿Qué es menospreciar tu vida hasta la muerte? Es
no anteponer tus deseos a la voluntad de Dios. Cuando yo pongo primero la voluntad de Dios sobre mis deseos, yo estoy menospreciando mi vida. Fíjate, cuando dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio. Esa palabra testimonio es la palabra mártir, martirio. Esa palabra testimonio es la evidencia dada por una persona, pero en este sentido, aquel que se decidió a martirizar su carne, sus deseos, y decir, antes de lo que a mí me gusta o me agrada, está lo que Dios dice. Dice la palabra de Dios. ¿Escucharon? El Señor Jesús dice, ¿escucharon que Moisés les entregó carta de divorcio? Dice, nunca fue el plan de Dios, dice, pero si Moisés lo permitió, fue por la dureza de su corazón. Entonces, muchas de las veces la familia, los hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, a veces estamos divorciados, estamos separados, no nos podemos ver, no queremos compromiso, no ayudamos, no nada. Yo no quiero nada que ver con esa familia. Pero dice el Señor, ¿sabes por qué estás así? Por la dureza que hay en tu corazón. Pero no es el deseo de Dios. Dios quiere que restaurar. Entonces, a veces yo siento que el Espíritu Santo está sobre mí, aquí. Pero de repente empiezo a actuar y Él se quedó allá. ¿Y qué sucede? El problema es que cuando estuvo aquí, o cuando yo estuve aquí, hubo milagros, restauración. Pero cuando yo me salgo de su presencia, yo creo que se vino conmigo y no se vino conmigo, porque Él siempre va a estar en el conocimiento de la palabra de Dios, produciendo buenos frutos. Entonces, el problema es que cuando tengo mucha Biblia aquí y no la vivo, el problema es que creo que estoy bien. Pero el asunto es que si no tengo comunión con los demás, el Espíritu Santo no está sobre mí. Si en mi vida hay relaciones quebradas, el Espíritu Santo no está sobre mí. Ojo, dice la Biblia, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos. Hay ocasiones y situaciones en las que tú estás dispuesto, pero la otra persona no está dispuesta a reconciliar. O tú ya pediste disculpas y no las aceptaron. Tú ya pediste perdón y no te perdonan. Ese es problema de ellos, ya no es problema tuyo. ¿Ok? Pero cuando yo decido, escucha, voy terminando, ¿me ayudas? Cuando yo decido seguir mi vida en ignorancia de la palabra de Dios, no tengo comunión, la verdad, no tengo comunión con Él, la verdad no la estoy practicando y soy un mentiroso. Entonces, yo creo que lo que estoy haciendo está bien, porque tengo razón. Pero Dios dice, no se trata de que tengas la razón, se trata de que obedezcas mi palabra, mis mandamientos. Entonces, ¿cómo le hago, Señor? Porque no puedo. Ok, necesitas estar bajo el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo produzca buenos frutos en ti. Y esos buenos frutos sean las buenas obras que alumbran a los demás. Y que de repente alguien te diga, ¿sabes qué? Desde la última vez que te vi hasta ahorita, algo te pasó. ¿Qué hiciste? Te ves diferente. Te veo muy contento. Los veo muy amorosos. La última vez se andaban dando con todo, pero ahora los veo risa y risa. Los veo en paz. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque lo que están viendo en ti es algo bueno. Y esas bondades que Dios está dando en tu vida, que la gente está identificando, ¿sabes qué están haciendo? Están generando atracción.
no hacia tu persona, sino a quien te ha inspirado, que es el Espíritu Santo, a producir esas obras buenas. Entonces, debemos de ser como un faro que en la noche, en las tinieblas, está lanzando la luz, para que los que andan navegando no naufraguen, sino que vean un punto de referencia en ti, que digan: yo estoy en tinieblas, pero si allá también hay tinieblas, porque el faro está en las tinieblas, nada más que tiene una diferencia: luz, conocimiento. Entonces, cuando la gente está en las tinieblas y te ve a ti, dice: ay, hay una referencia, y si en él hay luz, quiere decir que en mí también puede haber luz, y que se acerquen a ti y tú puedas decirle: ¿sabes qué? Todo esto no es por buenos, o esto que tú estás viendo es el resultado de la gracia de Dios y del conocimiento de la palabra de Dios. Porque hoy vinimos a la casa de Dios, y algunos vinieron con Dios y se van a ir con Dios, otros lo van a dejar aquí, otros lo dejaron aquí el domingo pasado y vinieron a encontrarse otra vez con Él. Y ahorita que ya estuvieron un ratito con Él, aquí lo van a dejar y se van a ir solitos. El problema es que la experiencia que tú tienes con Dios, la paz, los milagros, la restauración, no provoca en ti transformación. Un milagro te sana, la presencia de Dios produce paz, pero te quiero decir algo: cuando una relación que lastimamos, Dios con su Espíritu Santo la restaura y la sana, ¿la podemos volver a lastimar? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando restaura así, Él arriba de nosotros, pero cuando hacemos esto, ya está en riesgo de que la volvemos a lastimar. Entonces, Dios te sana, sí, pero si no nos arrepentimos, vamos directo a la misma enfermedad. Dios restaura tu matrimonio, sí, pero si no caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo y en obediencia a su palabra, vamos camino otra vez al problema, a la separación. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios no estaba en nosotros, decidíamos de una manera como queríamos. Y si empezamos, ahora que lo tenemos, a decidir como queremos, vamos a ir camino a la desgracia que nos trajo aquí. Y todo es un ciclo, hasta que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento. No como un acto milagroso. ¿Cuántos quieren que Dios alumbre y pásenle, levanten la mano? No, así no. Sino todos los días. Un capítulo diario. Uno. No 2, ni 3, ni 10. Uno diario. Un salmo completo. Un capítulo de Proverbios completo. Todos los días. Entonces, las tinieblas que había aquí, con todo y que vienes a comunidad cristiana y aceptaste a Cristo, las tinieblas que había aquí se empiezan a ir, no prevalecen. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo actuando en tu vida. Amén. ¿Alguien no me entendió? ¿Todos me entendieron? O sea, ¿no tienen excusa? ¿No tenemos? Bueno,
Vamos a ponernos de pie. Todos los días oro, le pido a Dios que haya milagros, que haya sanidades entre ustedes y los que un día se van a añadir a esta congregación. Pero soy consciente que eso no transforma las vidas de las personas. Sin embargo, para reconocer que Él es el Todopoderoso, a veces algunos necesitamos experimentar su poder. Para que no te distraigas, cierra tus ojos ahí. Señor, ¿cuántas veces hemos creído que tenemos comunión contigo y hoy aprendimos que en ocasiones no es así? Tenemos la intención, pero no la obediencia. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas, Señor, esa luz a nuestra mente y corazón. Que nos ayudes a percibir los errores que tenemos todavía. Porque es tu palabra la que nos corrige. Y tú nos corriges a través de tu palabra. Es tu palabra la que alumbra. Es tu palabra la que produce en nosotros buenas obras con el Espíritu Santo. Y nuestras buenas obras atraen a las personas que no te conocen. Ayúdanos, Dios Santo, a convertirnos en libertadores de los cautivos, a consolar a los afligidos, Señor. Hoy hemos aprendido que cuando tu luz, el conocimiento de tu palabra y el Espíritu Santo está con nosotros, es inevitable, Señor, que las personas sean atraídas a ti. Repite conmigo: Espíritu Santo, hoy en este día yo te pido que me ayudes a ser un hacedor de la palabra de Dios, a buscarte a ti como el guía de mi vida, para poder ser quien guíe a otras personas a ti para su salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien necesita oración por cualquier situación física, asunto, lo que sea, levanta tu mano en esta hora en el nombre de Jesús. Si tú necesitas que Dios haga algo en tu vida o en la de alguien más, Padre, en el nombre de Jesús, tú estás viendo las manos levantadas de tus hijos. Cada mano es una voz que dice: necesito ayuda. Señor, ya sea para ellos, para sus padres, para sus hijos o hermanos o cuñados o cuñadas, ellos están levantando su mano, Señor, para que tú voltees a verlos y hagas en ellos, Señor, ese milagro que ellos están esperando. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro, Señor, que tu salvación llega a sus vidas y que todas las cosas, Señor, que ellos necesitan, las pueden recibir de ti, Señor. Las pueden perseguir y alcanzar, y que sean perseguidos y alcanzados por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, Señor, te pido no solamente por ellos, sino por todos los que están alrededor de ellos, Señor, para que tu luz alumbre sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una excelente semana. Si alguien necesita alguna oración, puedes pasar, si no, nos vemos entre semana. Estamos